Bueno, tú me dices, Cristian, ¿empezamos? Dale nomás. Ya, perfecto. El día de hoy nos encontramos en el taller de autocorrelación espacial. Quien va a dictar este taller es Cristian Escobedo. Cristian Escobedo, socio fundador de Spatial Lab Analytics. Cristian tiene una amplia carrera en geografía. Él es geógrafo de profesión de la Universidad de Chile, magíster en políticas públicas, también de la misma casa de estudios de la Universidad de Chile. PhD, está cursando un PhD en geografía en la Universidad Complutense de Madrid y el día de hoy nos va a presentar el taller de autocorrelación espacial en R. Adelante, Cristian, por favor. Ok, gracias Gonzalo por la presentación. Eh, Muy contento de estar acá un poco explicando, no sé si explicando, contando un poquito qué es el concepto de autocorrelación espacial, ¿no es cierto? Porque hay una componente ahí que creo que a todos nos pudiese ser un denominador común, ¿no es cierto? Que es el concepto del espacio, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se da esto? ¿Para qué sirve? ¿O cómo nosotros lo podemos entender? ¿Y cómo lo podemos calcular? ¿Ya? Porque en el fondo también es sobre teorías, ¿no es cierto? Existe mucho, pero sería interesante también ver cómo podemos calcular este concepto, ¿ya? Así que bueno, muy agradecido, muy feliz porque estén aquí participando de este taller. Eh, no sé, me gustaría saber de dónde vienen, así, al menos por último, así a la rápida, para conocerlos un poquito, de dónde vienen, de nos visita, cuál es su relación con el concepto, por qué quieren aprender este concepto o por qué quieren estar acá, ¿no es cierto?, revisando esto. Así es que, bueno, me agradecería, no sé si alguien quiere partir así muy rápidamente antes de comenzar con este taller. Bueno, parto yo porque como soy arévalo, ¿cómo están? Está Hola, acostumbrado bueno, ya. sí, sí, sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre, bueno, es Hola. Alejandro Arévalo, yo soy administrador público en la Universidad de Chile. Trabajo hace 23 años en Gendarmería de Chile, una Ujú. institución bien particular, que el tema geográfico también cobra mucha relevancia. Bueno, a mí me ha interesado mucho participar en este tipo de taller o programas porque entiendo que cada vez el tema espacial va tomando una importancia preponderante y en el trabajo particular que yo desarrollo, sin duda, porque la política pública del diseño, por ejemplo, la ubicación de las cárceles hoy día es un tema muy, muy presente en la agenda. Seguramente ustedes han escuchado lo que está pasando en las cárceles, el crimen organizado y todo eso, y la posibilidad de instalar un nuevo establecimiento penitenciario, por ejemplo, en la región metropolitana, todo un debate ahí. Entonces, creo que el tema geográfico, analizar desde la perspectiva de los datos que significan el tema espacial, para mí se ha transformado en un tema fundamental. Gracias, Alejandro. Sí, es muy importante el tema de la localización y ubicación, ¿no es cierto? Bueno, por todo lo que nos está afectando en términos de delincuencia. No sé si alguien más quiera decir, alguien de afuera, de fuera de Chile. Parece que yo escuché por ahí que alguien venía de afuera, ¿o no? No sé, alguien que quiera compartir de dónde Ah, viene. sí, tal vez sea yo. Ah, tal vez Hola, eres tú. Cristian. Sí, soy yo, ¿verdad? Bueno, soy maestra en análisis espacial y geoinformática. ¿Mm? Soy de México y justamente esta situación que comentaba Alejandro, pues también es algo que se vive en este país y por eso es mi interés seguir explorando nuevas herramientas para la aplicación igualmente en el sector público en México. Ok, gracias. ¿De qué parte de México? ¿De DF, Es, Acapulco o Cancún? no, ninguno, Monterrey, Nuevo León. Monterrey, Nueva León. Qué Sí, bien, al norte del país. Así es. qué bien. Bienvenida. Gracias. No sé, ¿alguien más que quiera? ¿Alguien? No sé. Uno más o dos más, ¿ya? Para que pasemos inmediatamente a nuestro taller. No sé. Se fueron todos, era como los pregrados, así como se apaga la cámara y se va. No, no creo. Ya, ¿no? Bueno, perfecto. Ya. Bueno. A ver, ¿por qué una motivación intrínseca, ¿no es cierto?, de por qué efectivamente realizamos este taller? Porque creo que hay conceptos que no nos enseñan a nosotros en la universidad y son conceptos que están, siento yo, que están reflotando hoy en día, ¿ya? Conceptos, ¿no es cierto?, como todo lo que es el análisis espacial, todo lo que es la geoestadística, todo lo que es la estadística espacial, son cosas que ahora se están utilizando mucho
ya sea porque podemos tener acceso a datos, ¿no es cierto?, muchos datos, y porque también estos datos tienen dos componentes que son muy importantes para nosotros. Primero, la componente espacial, ¿no es cierto? Todos concordamos que ahora los datos tienen una ubicación espacial, pero lo más interesante, creo yo, que tiene una componente temporal. Y cuando tenemos, ¿no es cierto?, una componente temporal sumada a una componente espacial, ese dato es mucho más rico, es mucho más entretenido poder analizarlo, pero también es mucho más complejo poder hacerlo. Y es ahí donde requieren, ¿no es cierto?, ciertas habilidades técnicas, porque ya computacionales ya están como avanzadas, ¿no es cierto?, para poder analizar esto. Y en síntesis, ¿no es cierto? Podemos avanzar a un análisis mucho más fino, mucho más bonito, por decirlo así, un nombre así mucho más ad hoc, ¿no es cierto? Para poder analizar estos elementos. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿cómo vamos a estructurar este taller? Ya fácilmente vamos a aplicar algunas cositas teóricas, sobre todo desde el punto de vista de los profesionales que no son geógrafos. Quizás los que tienen una relación más con ciencia de la Tierra podrán entender algunos conceptos, les pido mucha tolerancia en tal sentido, pero después vamos a pasar a una parte práctica, ¿ya? Así que ahí es donde vamos a utilizar R, vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo se calcula y les voy a decir dónde pueden ustedes, ¿no es cierto?, ver el código completo para que lo puedan replicar, ¿no es cierto?, en sus casas. Yo, el código lo vamos a pasar por alto un poquitito porque ustedes lo pueden replicar, pero sí voy a comentar qué es lo que hace cada una de las líneas de código y eso es mucho más significativo para este taller que nosotros vamos a comenzar, ¿ya? Bueno, desde ya, preguntas me las hacen inmediatamente, no tienen ningún problema, levantarán la mano, me interrumpirán, ¿no es cierto? O cualquier forma que ustedes deseen, ¿no es cierto? Siéntanse en la libertad, conversemos este tema así para que sea mucho más grato y agradable, ¿no es cierto?, este tiempo para que podamos compartir esta experiencia, ¿ya? Entonces, partamos, ¿no es cierto?, con nuestro taller aquí. Y la primera pregunta que yo quiero hacerles acá es una a ustedes, ¿ya? Sobre todo pensando en las personas que no son del ámbito de la geografía, porque aquí hay una pregunta que está detrás para poder entender, ¿no es cierto?, todos estos elementos de acá, ¿ya? Y esta pregunta que está justamente formulada, ¿no es cierto?, del cómo varía un fenómeno a través del espacio geográfico o cómo varía un fenómeno geográfico a través del espacio, ¿no es cierto? En definitiva, es una pregunta bastante interesante. Y es una pregunta que yo me hice no hace mucho. Ustedes creerán, no hace mucho. De hecho, me la hice en la pandemia. ¿Ya? Porque en ese sentido fui parte del equipo, ¿no es cierto?, que justo con el Instituto Complejo de Ingeniería, ¿no es cierto?, de la Universidad de Chile, empezamos a analizar cómo se movilizaban las personas con el tema de tomar decisiones, que la autoridad pudiese tomar decisiones informadas. Nosotros éramos los, no sé, no quiero llamar expertos, pero los profesionales que estaban detrás, que analizaban la movilidad de las personas en las comunas para que la autoridad después pudiese, ¿no es cierto?, decretar o no cuarentena en función también de otra información, como por ejemplo el número de contagios, ¿ya? Entonces, el cómo varía un fenómeno a través del espacio geográfico es bastante interesante y ciertamente es una pregunta que es más o menos reciente. Reciente como 40, 50, quizás 60 años atrás, ¿no es cierto?, se estaban haciendo, pero hoy día con la tecnología, con las nuevas tecnologías de la información, con el acceso, ¿no es cierto?, a Big Data, uno puede responder, ¿no es cierto?, de mejor forma esta pregunta, ¿ya? Entonces, yo no sé, así rápidamente, ¿cómo ustedes creen que varía un fenómeno a través del espacio? Ah, esto para que hagamos, ¿no es cierto?, nuestro taller un poquito más conversado. ¿Cómo creen ustedes, ¿no es cierto?, que pudiese un fenómeno cualquiera, ¿no es cierto?, movilizarse o distribuirse dentro del espacio? Hola, Hola, sí, Juan. puede ser con la alteración de variables. ¿Cómo así? Eh, por ejemplo, no sé, eh, si, si existe un patrón en algún determinado lugar y de alguna manera se altera por X motivo, puede variar ese valor Ya, y alterar significativamente las variables del espacio territorial. perfecto. Gracias, Juan. ¿Alguien que quiera complementar lo que dijo Juan? ¿O alguien que quiera a lo mejor estar en contra de lo que dice Juan? No sé. ¿O aseverar, no sé, tú eres en la misma línea?
Ya, concordamos una cosa. Los fenómenos geográficos se distribuyen de la misma forma en el espacio geográfico. Es decir, tienen el mismo comportamiento en el espacio geográfico o en el territorio, más acotado todavía, para que no pongamos esas definiciones de espacio, territorio, de lo que sea. Pensemos, ¿no es cierto?, en una ciudad como Santiago, ya, voy a llevarlo acá, y pensemos, ¿no es cierto?, en las comunas como límites administrativos, ¿ya? Entonces la pregunta que les podría hacer, ¿el salario tiene el mismo comportamiento, ¿no es cierto?, a lo largo de la ciudad de Santiago? No, ¿ya? Esa es la primera cosa. Entonces, los fenómenos que nosotros vamos a estudiar dentro de un espacio, pareciera, voy a colocarlo de esta forma, pareciera que no tienen el mismo comportamiento o un comportamiento homogéneo, ¿ya? Pero cuando nosotros modelamos, lo hacemos que esto fuese homogéneo, ¿o no? Cuando tiramos un modelo de regresión, asumimos que las comunas, ¿no es cierto?, tienen ciertas determinantes que afectan el salario, o lo hacemos de forma lineal solamente. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí hay un concepto o un tema que es mucho más clave en este sentido, de que ciertamente consideramos que los fenómenos, las variables, no se distribuyen de una forma homogénea o de igual manera, ¿no es cierto?, en el espacio, pero cuando nosotros llegamos al momento de modelarlo, lo asumimos como tal. Entonces hay una contradicción acá, ¿ok? Entonces, un poco la autocorrelación espacial va en esa línea de decirte, oye, hay que considerar los elementos territoriales para poder, ¿no es cierto?, en cierta medida, determinar el comportamiento, ¿no es cierto?, de ese fenómeno. ¿Ya? Bueno, eso lo vamos a ir explorando a lo largo, ¿no es cierto?, de la parte teórica de este taller para darle solamente algunos conceptos en esa línea. ¿Ok? Ya, entonces, este taller va a tener como tres componentes. Primero, una parte del análisis espacial, pensando un poquito en aquellos profesionales que necesitan incorporar este concepto. Una segunda parte, como recordando lo aprendido, los cursos de estadística, ¿no es cierto? Porque de aquí nace un poquito este tema. Ya aquí no me voy a ir a la volada, no vamos a hacer demostraciones ni nada por el estilo, así que no se me asusten, no se me vayan de la sesión, porque solamente aquí lo que vamos a hacer es simplemente sacar dos conceptos de qué es lo que pasa si se violan esos supuestos y por qué nos conduce al tercer situación, ¿no es cierto?, que es efectivamente el autocorrelación espacial, que incorpora esas violaciones a los supuestos y obviamente se genera toda esta parte. ¿Ya? Así que bueno, aquí vamos a hacer un tránsito un poquito rápido de este tema, ¿ya? Para que vamos situando algunos conceptos, ¿ya? Entonces, aquí es simplemente situar algunos conceptos básicos. ¿Ya? Importancia del análisis espacial. Vamos a contextualizar esto, ¿ok? Cuando uno hace un análisis espacial, desde mi punto de vista, ¿no es cierto? Primero lo que tenemos que definir acá son las escalas espaciales y las escalas temporales, ¿ya? Eso es lo primero, definir la escala espacial y definir la escala temporal. Ciertamente, las escalas tanto espacial como temporal están condicionadas al dato. Es el dato, yo lo veo de esta forma, ¿no es cierto? Es el dato que me da cierta elasticidad en términos de cuál es la escala espacial que yo voy a determinar o cuál va a ser la escala temporal, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a utilizar, ¿ya? Entonces, en el análisis espacial, lo primero es, lo más importante es el dato, la segunda derivada de esto va a ser las escalas, tanto espacio-temporales, y tercero, las herramientas que yo voy a utilizar para poder entender, ¿no es cierto?, poder procesar o analizar estos datos en términos del fenómeno que nosotros tenemos. ¿Ya? Entonces, en el análisis espacial, las primeras cuestiones, así como técnica, son definir el dato, el conjunto de datos que yo voy a poder acceder, las escalas espacio, las escalas espacio-temporales, ¿no es cierto? Y después las herramientas para este sentido. ¿Ok? Ahora, las características espaciales que nosotros vemos del análisis espacial, obviamente, la primera situación, y los que somos de la área de la geografía lo sabemos, es la localización, o sea, la ubicación, ¿ya? ¿Dónde están, por ejemplo, las cárceles? ¿Dónde están los colegios? ¿Dónde están los centros de salud? O sea, ¿dónde están? El dónde es la primera pregunta que nos hacemos desde la geografía, ¿no es cierto? ¿Dónde están? ¿Ya? Después tiene que ver con la proximidad, ¿no es cierto? Es decir, a qué distancia está de, ¿no es cierto? ¿A qué distancia están las cárceles de las vías de acceso? ¿A qué distancia están, por ejemplo, los colegios de un eje estructurante o los hospitales, ¿no es cierto?, de este eje estructurante. Entonces, la segunda pregunta que nos hacemos es en términos de proximidad, o cuál es la distancia que hay entre, por ejemplo,
2 establecimientos de salud que tienen una cobertura limitada, ¿ya? Después, ¿no es cierto?, vamos a avanzar con la relación vecinal, ¿no es cierto?, de cómo los vecinos o el entorno, más que los vecinos, los entornos influyen, ¿no es cierto?, en esa ubicación, ¿no es cierto? Cómo los vecinos influyen, ¿no es cierto?, en las cárceles, ¿o no? O cómo las cárceles influyen en los vecinos, ¿ya? Hace un tiempo atrás estábamos haciendo un estudio, y aquí me quiero detener un poquito, del impacto que tienen las ferias libres en el precio, ¿no es cierto?, de las viviendas. Cómo afectan las ferias libres en el precio de la vivienda, porque hay una externalidad y una externalidad negativa. O sea, todo lo que tiene que ver con que 2 días de la semana se cierre la calle, pensando un poco en las casas que están justamente ahí, al lado, ¿no es cierto?, donde se coloca la feria. Los olores, que claramente no son muy ricos, que digamos, que huelen muy bien. Entonces eso impacta en las personas, ¿no es cierto? Impacta en el precio de las viviendas. Entonces, ahí hay una externalidad negativa que estudia, ¿no es cierto?, efectivamente las relaciones vecinales, ¿ya? Después vienen los patrones, el cómo se distribuyen los colegios. La lógica, por ejemplo, acá en Chile, les digo para las personas que nos vienen de afuera, la lógica en Chile de la distribución, ¿no es cierto?, en tanto es los colegios que son privados versus los colegios que son públicos, son totalmente distintos, ¿no es cierto? Los colegios privados tienden a ubicarse en aquellos sectores donde tienen demanda para poder acceder a esos colegios. En cambio, la lógica del público se van a, ¿no es cierto?, a ubicar en los sectores donde tienen demanda para que asistan a ellos, independiente de que puedan o no puedan pagar. Y esa misma lógica, ciertamente, ¿no es cierto?, tienen los establecimientos de salud, tanto públicos como privados. Entonces, la distribución, los patrones de distribución son bastante importantes y bastante interesantes analizar de si me van a generar lo que nosotros vamos a llamar un clúster o vamos a tener un comportamiento que después podemos llamar aleatorio, ¿no es cierto? O un comportamiento que podemos llamar disperso. ¿Ok? Entonces, eso también podemos entenderlo desde este punto de vista. Después, obviamente, las zonas de influencia y las relaciones físico-humanas, ¿ya? Entonces, aquí hay como al menos 6 puntos que uno lo interesante que puede establecer dentro del análisis espacial, ¿ok? Pero más interesantes son las preguntas que yo me puedo hacer ahora desde el punto de vista de la investigación. ¿Cuáles son las preguntas que yo me puedo hacer a partir de esta capacidad analítica, a partir del valor que va entregando cada vez que yo voy aumentando, ¿no es cierto?, de dificultad en tal sentido, ¿ya? Y en ese sentido, claro, las localizaciones que hay o dónde están, ¿no es cierto? Y pasamos a preguntas más complejas, desde el qué hay, que es la primera parte, ¿no es cierto?, de esto, hasta qué ocurriría así en términos de modelo, ¿ya? Y ciertamente cuando pasamos a ese estadio en términos de modelo, efectivamente pasamos de los elementos o los datos que nosotros tenemos hacia atrás para poder entender el presente y ciertamente para poder proyectar el futuro, ¿ya? Entonces nosotros aquí tenemos al menos 5 preguntas, pueden haber otras más, unas distintas o menos distintas que esta, pero al menos aquí nosotros tenemos 5 preguntas que nos podemos hacer dependiendo, ¿no es cierto?, de el estadio, ¿no es cierto?, o más bien dicho, la complejidad del análisis que nosotros queramos hacer. Desde la localización, ¿no es cierto?, pasando por la asociación espacial, la interacción espacial, la distribución y la evolución espacial, ¿no es cierto? No en ese orden específicamente, pero podemos pasar, ¿no es cierto?, desde esos niveles de complejidad, ¿ya? Bueno, ahí está un poquito los elementos que nosotros podemos entender, ¿no es cierto?, en cada uno de estas situaciones, ¿ya? Desde la localización absoluta relativa, ¿no es cierto?, la distribución concentrada, aleatoria, regular, que es lo que hablamos hace un rato atrás, cuáles son los índices que puedo crear, ¿no es cierto?, superposición cartográfica, localización, conexión, pasado, presente, futuro, ¿ya? Entonces, ahí tenemos algunas preguntas en ese sentido, ¿ok? Ya. Hasta aquí está claro, ¿no es cierto?, en términos del análisis espacial. Entonces, lo que a mí me interesa aquí es que antes de meterse a este tema, definamos los datos, las escalas espacio-tiempo y qué voy a hacer con esos datos, ¿ya? Entonces, las 3 slides en el fondo redundan en esto. ¿Cuáles son los datos que puedo acceder? ¿Cuál es la escala espacio-tiempo que puedo utilizar, ¿no es cierto? Y cuáles son las herramientas para poder analizar con esos datos que yo tengo. ¿Ok? Ya. Súper. Sigamos entonces. Ahora viene un poquito el recordando lo aprendido, así que no se me asusten con esto, porque en definitiva aquí nace este tema y obviamente decir
lo que al comienzo estaba hablando en términos de, ¿ya? En términos de que muchas veces nosotros modelamos sin considerar o sin incorporar, ¿no es cierto?, elementos territoriales. Asumimos que el espacio geográfico es homogéneo y eso me parece, desde mi punto de vista, ya como ustedes están sospechando, no debiese ser, no quiero hablar de un error, pero no debiese ser porque ya sabemos, ¿no es cierto?, que existen variables que determinan ese comportamiento. Primera cuestión, sabemos que los fenómenos dentro del espacio no se comportan de forma homogénea, sino que se comportan de forma diferenciada. ¿Ya? Entonces, partamos acá, conceptos estadísticos, ¿no es cierto? Muy suaves, así que no se me asusten. Concepto de correlación. ¿De dónde nace? A ver, primero, voy a explicar desde el gráfico, me voy a ir para acá, ¿ya? eh, lo que nosotros queremos acá, ¿no es cierto?, es ver cómo se van comportando estos puntos, ¿no es cierto? Y los puntos, recuerden ustedes que eso es un par ordenado, ¿ya? Y esos pares ordenados, ¿no es cierto?, hacen referencia a las variables, tanto x como y. La primera cuestión que hay que decir acá es que la correlación no indica causalidad. Esa es la primera cuestión que hay que despejar, ¿ya? La correlación no indica causalidad, es decir, X no explica Y en este sentido, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo lo invierto, voy a tener el mismo resultado en términos de correlación. Por lo tanto, las correlaciones no implican causalidad. Lo que sí implica es asociación. Por lo tanto, lo que yo quiero ver acá, ¿no es cierto?, en las correlaciones, cómo se asocian X e Y. ¿Ya? Eso es perfecto, ¿ok? Por lo tanto, yo voy a disponer, ¿no es cierto?, de estos puntos que nosotros tenemos acá, y aquí hay unas líneas que son las medias para la variable X y la media para la variable Y, ¿ok? Por lo tanto, si yo me voy, ¿no es cierto?, al concepto primitivo, ¿ok? Univariado, tengo la media y después, ¿no es cierto?, tengo un dato. Y la primera cosa que me interesa calcular es el dato respecto a su media, ¿o no? Y esa diferencia se conoce como desviación. ¿Ok? ¿Y para qué me sirve la desviación? Es simplemente para ver qué tan dispersos están los datos respecto de una medida central que se llama la media. ¿Ya? Eso es univariado. ¿Cómo? Cuando nosotros lo vemos desde el punto de vista bivariado, como en este caso, ¿no es cierto?, hacemos exactamente el mismo tema, pero respecto de la componente X con respecto al promedio de X y la componente Y con respecto al promedio de Y. Cuando yo hago ese cálculo, ¿no es cierto? Ese cálculo se llama técnicamente covarianza. ¿Qué es la covarianza? La covarianza es una medida de dispersión bivariada que permite poder determinar, ¿no es cierto?, cuantificar el grado de dispersión conjunta entre dos variables. ¿Ok? ¿Cuál es el problema de eso entonces? Es que depende siempre de las unidades de medidas. Si nosotros estandarizamos para que estos valores sean comparables entre sí, hablamos de un coeficiente que se conoce como el coeficiente de correlación lineal de Pearson. ¿Ya? Entonces, el coeficiente de correlación lineal de Pearson, ¿no es cierto?, no es nada más ni nada menos que la estandarización de la covarianza para que este valor sea comparable y así usted pueda decir, esta es una correlación fuerte en relación a esta otra. ¿Ok? Ya. Entonces, más allá de los valores que puede tomar, porque eso imagino que sirve, ¿no es cierto? En la correlación lo que mide es efectivamente el grado de asociación que hay entre las variables. ¿Ya? Ahora, desde este punto de vista, ¿no es cierto? Entendiendo este concepto, ahora yo me voy al modelo de regresión, ¿no es cierto? Y lo de modelos de regresión, a diferencia del coeficiente de correlación, ¿no es cierto? Sí puede establecer causalidad, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es un modelo de regresión, ¿no es cierto? Es una herramienta estadística que permite poder, ¿no es cierto?, estudiar la relación que hay entre una variable que le vamos a llamar dependiente y un conjunto de variables que le vamos a llamar independientes. ¿Ok? ¿Y esto podrá ser para todos? La verdad es que no. Aquí hay que cumplir ciertos supuestos. Y aquí es donde empieza a tallar, ¿no es cierto?, todo el comportamiento geográfico que analizamos al comienzo. ¿Ya? Entonces, la idea subyacente, ¿no es cierto?, en términos de los modelos de regresión, es lo que dice ahí en azulito. Predecir, explicar un valor de la variable dependiente en función de la o las variables independientes.
¿ok? Pero si ustedes se dan cuenta, en el modelo de regresión clásico lineal simple, ¿no es cierto? Tenemos una componente que le llamamos componente aleatoria de error, ¿ya? Y es aquí es donde, ¿no es cierto?, empieza a haber algunas situaciones y por qué se empieza a producir estos elementos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es el error técnicamente? Bueno, es la diferencia entre el dato observado y el dato predicho. Y lo que uno busca en un modelo de regresión, ¿no es cierto?, que esa diferencia sea la menor posible. Si es así, la menor posible, entonces nosotros hacemos estimaciones por mínimos cuadrados ordinarios. De aquí viene, ¿no es cierto?, la explicación de esto, la derivación de esto. ¿Ya? Entonces, el modelo de regresión lineal es un modelo óptimo que minimiza, ¿no es cierto?, eso, minimiza el error cuadrático. ¿Ya? ¿Ya? Pero eso es un poquito estadística, nada solamente como cultura general para ver qué es lo que hacen esto, ¿ya? Pero lo importante es qué es lo que es el término de error. Y el término de error, ¿no es cierto?, va a asumir información. Tiene información. Y la primera información son las variables omitidas, ¿ya? Es decir, aquellas variables que yo no estoy incorporando en el modelo, pero que sí efectivamente explica en el modelo. Información territorial, por ejemplo. ¿Sí o no? Entonces aquí se está metiendo, ¿no es cierto?, el término de error, ¿ya? Errores de medición, efectos aleatorios, ¿no es cierto? Y la incompletitud del modelo, ¿ok? Entonces, ese componente de error, ¿no es cierto?, tiene mucha información que no siempre la podemos despejar para poder ejecutar o poder construir un modelo que prediga, ¿no es cierto?, con ciertas confianzas, con ciertos niveles de bondad de ajuste, ¿no es cierto?, los valores de la variable dependiente. ¿Ya? Entonces, aquí aparece el concepto clave que es el error. ¿Ok? Por lo tanto, desde el punto de vista del modelo, el error es muy importante y tiene que tener ciertas características, ¿ok? Y la primera característica es la homocedasticidad. Y la homocedasticidad hace referencia a que todos los errores tienen que tener igual varianza, ¿ya? Y la segunda, ¿no es cierto? Y la segunda característica es que no deben estar correlacionados los errores, ¿ya? Los errores no deben estar correlacionados. Es decir, que el error sub i no afecta la estimación, ¿no es cierto?, de la variable sub j, ¿ya? No pueden estar correlacionados esos errores. Y eso se conoce como la no correlación entre los errores, ¿ya? Perfecto. Entonces, los errores deben cumplir dos cuestiones. Primero, que tengan igualdad, ¿no es cierto?, de varianza. Y segundo, es que, ¿no es cierto?, no estén correlacionados entre sí. Por lo tanto, ¿qué sucede ahora si los errores no son homocelásticos? En contraposición, entonces van a ser heterocedásticos. ¿Qué pasa si los errores no se correlacionan en sí? Entre paréntesis van a ser autocorrelaciones, ¿ya? Entonces aquí empieza a venir el concepto de autocorrelación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que prohíbe o qué es lo que implica, ¿no es cierto?, que los errores no estén correlacionados entre sí? La independencia de las observaciones. Ojo, independencia de las observaciones. Que las observaciones sub i no influyen, no impactan el comportamiento de las observaciones sub j. ¿Me siguen? Entonces, aquí es donde empieza el concepto de autocorrelación, ¿ya? Bien. Bueno, entonces, la pregunta que yo me hago acá es que si los errores están correlacionados, ¿cómo empiezo a trabajar con esto? ¿Ya? Y existen dos caminos para poder hacerlo. Primero, mediante series de tiempo, con modelos AR, MA o ARIMA, autorregresivos, ¿no es cierto? O autorregresivos con medias móviles, etcétera, con toda esa set, ¿no es cierto?, de componentes estadísticos, ¿no es cierto?, que nos permiten poder establecer el impacto o el shock que tiene un error, ¿no es cierto?, sobre la estimación a futuro, o bien con los efectos espaciales. Y cuando hablamos de los efectos espaciales, aparecen dos tipos de modelos. El SAR, modelo de retardo espacial, o SER, modelo de error espacial, en sus siglas en inglés, ¿ya? Entonces aquí empiezan los conceptos, ¿no es cierto?, espaciales para poder entender esta expresión. Mi punto está acá en que la violación de los supuestos antes mencionados, ¿no es cierto?, en términos que si no se cumplen,
te derivan a este concepto. Es decir, los datos cuando están en el espacio no tienen el comportamiento deseado, ¿no es cierto?, para poder construir un modelo de regresión, sino que tiene un comportamiento de correlación y tiene además un comportamiento heterogéneo. ¿Ya? Bien. Claro, hasta acá, estimados, estimadas, dos conceptos claves, o sea, heteroscedasticidad y autocorrelación. De aquí nace, ¿ya? Entonces, ahora, el concepto de autocorrelación y heterogeneidad espacial, ¿ok? Ya. Aquí empezamos, ¿no es cierto?, a mezclar todos estos conceptos que nosotros tenemos. Ya. Entonces, la pregunta inicial, ¿recuerdan ustedes cuál era? ¿Cómo varían los fenómenos a través del espacio geográfico? Bueno, primera cuestión es que hay una dependencia espacial, ¿ya? Es decir, que la variable sub i sí efectivamente afecta el comportamiento de la variable sub j. Y eso es contrario a lo que hacen los modelos clásicos de la econometría clásica. Hay un concepto de dependencia espacial, ¿ya? Y ese concepto de dependencia espacial, efectivamente, ¿no es cierto?, responde a una ley, ¿no es cierto?, la primera ley de la geografía que dice lo siguiente, que todos los elementos en el espacio están relacionados, pero los elementos más cercanos están más relacionados que los elementos más distantes. ¿Ya? Entonces, bajo este concepto, uno podría explicar, por ejemplo, por qué las tres comunas de más alto ingreso están todas pegadas. Son todas vecinas, ¿o no? ¿Cuáles son las tres comunas más de alto ingreso? La primera, En, en Chile, en Providencia, Las Condes, Vitacura. Providencia de las Condes de Vitacura, ¿ya? Y hay una que se está haciendo la loca, por decirlo así, que se llama Ñuñoa. Así que no se me vengan aquí a hacer los de Ñuñoa que son debajo de estrato medio. No, 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 no. Según últimos datos CACEN, ¿no es cierto?, se están acercando, ¿ya? Bueno, pero ahí tenemos. Bueno, pero también lo tenemos por otro lado. Les hago una pregunta a ustedes. ¿Cuáles son las comunas o cuáles fueron las comunas más afectadas por el COVID, al menos en Santiago, ya para no situarlo en región? ¿Cuáles creen ustedes? A ver, voy a tirar una cifra así como Dale. pensando La más en afectada. población. La más Puente afectada más que Alto, nube. Puente Alto, La Pintana, como dice ahí un compañero. eh, y no sé, a ver cuál sería la otra. Eh, La que está al ladito de la Pintana. La Granja, La ¿no? Granja. Pero, Mm. pero la Granja después vino otra, San Joaquín, ¿o San no? Ramón. San Ramón, perdón. Y la que está al lado, Mm, lo es Espejo, el lo espejo ya. espejo. Sí. ¿Ya? Y si ustedes se dan cuenta y miran bien un mapa, eso es un cono, ¿no es cierto? Es como un pequeño conito, ¿no es cierto? Que va desde Puente Alto, La Pintana, ¿no es cierto? La Pintana San Ramón, más que la Granja, La Pintana San Ramón, Mm, salta al bosque, ya, el bosque tiene una gracia, que el bosque tiene la Panamericana, por lo tanto como que hay un efecto ahí, pero se ujú, pega el saltito a los espejos, ¿ya? Entonces te das cuenta que en definitiva, las tres comunas de alto ingreso es como un clúster en definitiva, ¿o no? sí, Y sí, las comunas de bajo ingreso también es otro clúster de bajo sí. ingreso, por cierto, ¿ya? Cristian, Entonces, disculpa. dime. Sí, me acordaba un poco a propósito del debate que hubo en torno a la pandemia y la posibilidad de que la gente no pudiera salir de sus hogares, que ahí nos dimos cuenta mucho, ¿no? De verdad, y lamentando a veces, muchas veces la ignorancia por el sentido de la realidad que uno tiene de esta situación, a pesar de que trabajo con población vulnerable, es que mucha gente de la región metropolitana y de sus comunas trabaja al día, es decir, que lo que hace en el día es lo que tiene de ingresos. Y por tanto, recluirlo en su hogar era muy perjudicial, muy, muy, muy extremo. Sí. O sea, yo, a ver, después, después les voy a dejar un link que los lleva, ¿no es cierto?, a los informes que nosotros hicimos en esa oportunidad. El primer informe está harto filtrado. Yo lo escribí, después nunca más pude escribir un informe porque parece que quedó un poquito pesado. Así como que me fui en bola. Sí, perdón. Pero efectivamente nos dimos cuenta de lo que todos sabíamos. O sea, en el fondo había segregación territorial. O sea, en el fondo no fue nada más que eso. Bueno, nada más que eso. Mira, vamos diciendo ya. A ver. Las personas que viven en La Pintana y todas estas comunas, ¿no es cierto?, son personas con baja escolaridad.
Por lo tanto, su baja escolaridad los conlleva a tener sueldos, ¿no es cierto?, más o menos precarios, en trabajos precarios, que no se pueden teletrabajar. Muchos de ellos viven en viviendas básicas, soluciones. A mí me carga la palabra soluciones, ya creo que no es una solución, pero bueno, en viviendas básicas. Viviendas básicas de más o menos 40 metros cuadrados, 50, regalándoles 10 metros, porque no son de eso ya, pero, ¿sí? Pero donde viven 5 personas o 4 personas. Y aunque vivan 3, igual viven hacinados. Personas que tienen que usar el transporte público, son dependientes del transporte público. Oye, te di como 5 factores, ¿no es cierto?, que efectivamente te van a hacer que se contamine. O sea, ¿era obvio que se iba a contaminar? Absolutamente era obvio. Era obvio. ¿Ya? Y eso fue lo que lo pusimos al gobierno, ¿no es cierto?, en su momento para que tomara las medidas. O sea, la focalización no era. Yo no tengo nada con la gente que Vitacura, y si vive alguien acá en Vitacura, en las Condes de Provincia, por favor me disculpan. Pero una casa de 240 metros cuadrados, donde había 3 personas, versus una casa de 40 metros cuadrados, donde viven 4 personas, creo que no hay donde perderse. O sea, no, o sea, uno sabe lo que iba a pasar. ¿Ya? Entonces, claro, eso fue el problema. ¿Ya? Pero bueno, desde el punto de vista ahora técnico, existe efectivamente dependencia espacial. Entonces, hay una dependencia en ese sentido, ¿ok? Y al final, ¿no es cierto?, tú vas generando clústeres, es decir, que las comunas vecinas van teniendo el mismo comportamiento de esas comunas, ¿ya? Van replicando el mismo comportamiento, ¿ok? Eh, si uno lo mira desde un punto de vista más de escala, ahora más pequeña, los barrios también tienen ese comportamiento. Por ejemplo, hay comunas donde son más heterogéneos, pero los barrios tienden a ser más homogéneos. Entonces, todo este análisis depende mucho, y vuelvo a insistir en esto de la escala de análisis que uno esté utilizando en tal sentido. ¿Ya? Eh, se me fue, creo que. Ya. Ahora tenemos un tema de justicia, ¿o no? O sea, perdón, de delincuencia, ¿o no? Más allá de las palabras desafortunadas del subsecretario, donde ahora sí había que dar territorial, ¿no es cierto?, por la delincuencia, que me parece un pelote de frase, pero bueno, efectivamente se va reflejando eso, que el fenómeno, ¿no es cierto?, va mutando, o sea, el fenómeno de la delincuencia tiene un dinamismo y obviamente va mutando en comunas vecinas, ¿ya? Entonces, porque viene a explicar un poco este comportamiento, ¿ok? Ya, entonces, la primera cuestión que tenemos que ver es la dependencia espacial, que hace alusión, ¿no es cierto?, hace referencia a la primera ley de Tobler, ¿no es cierto?, de la geografía, que dice que los elementos en el espacio están relacionados, pero los elementos más cerca están más relacionados que los elementos más distantes. Entonces, primera cuestión, dependencia espacial. Y con la dependencia espacial lo que usted hace es destruir el primer supuesto de los modelos de regresión, que es independencia de los fenómenos, ¿o no? Ya, entonces aquí destruimos lo primero. Segundo, heterogeneidad espacial. ¿Y qué dice de la heterogeneidad espacial, no es cierto? Es cómo este fenómeno va cambiando en el espacio, cómo el salario va cambiando en el espacio, cómo la escolaridad cambia en el espacio, o cómo la delincuencia va cambiando en el espacio, cómo los accidentes de tránsito también van cambiando en el espacio. O sea, todos los fenómenos que uno pudiese estudiar tienen una cierta variación, ¿no es cierto?, dentro de las unidades administrativas, ¿ok? Pero nuevamente acá lo siguiente, el análisis hay que hacerlo con una escala espacial, ¿ya? Porque yo me puedo hacer un subgigante y no ver que hay un cambio, pero me puedo acercar, ¿no es cierto? Perdón, puedo verlo con un zoom muy gigante y ver cambios, pero a lo mejor cuando yo me acerco a una escala más pequeña, a lo mejor no estoy viendo cambios. Entonces, nuevamente, la escala espacial de análisis es muy importante para esto, ¿ya? Hace un mes y medio atrás, no, un mes, bien digo, yo estuve en la defensa de una tesis de magíster, ¿no es cierto?, en donde la profesional, la candidata, ¿no es cierto?, postulaba lo siguiente, que los riesgos naturales, ¿no es cierto?, por ejemplo, sismo, me han dicho los fenómenos naturales, sismo o tormentas, ¿no es cierto?, afectaban en el PIB y en el indicador derecho humano, ¿no es cierto?, o sea, no, perdón, desarrollo humano de países vecinos. O sea, su supuesto es que los efectos que se producían en un punto, ¿no es cierto?, en un país, afectaban, ¿no es cierto?, en estos dos indicadores en países vecinos. Concepto de autocorrelación, de dependencia espacial. ¿Ok? Bueno, desarrolló, no quiero criticarla acá, obviamente, pero para que ustedes vean lo importante de la escala de análisis. Desarrolló su trabajo y llegó, ¿no es cierto?, a valores que no son muy importantes, que no fueron tan significativos. ¿Ya?
¿Dónde estuvo el error de ella? Desde mi punto de vista, que se lo hice ver, ¿no es cierto?, en su examen, en la escala espacial. Si hubiese tomado una escala mucho más pequeña, más acotada, es decir, cómo un fenómeno, ¿no es cierto?, impacta alrededor, en comunas vecinas, por ejemplo, o más bien dicho, en regiones vecinas, yo creo que hubiese llegado, ¿no es cierto?, a datos, o sea, valores o resultados mucho más satisfactorios. Pero ya cuando se pasa a países, ya hay conflicto. Entonces, hay un tema de escala espacial y quiero ser muy enfático en esto, que estos fenómenos hay que entenderlos desde la escala espacial de análisis, ¿ya? ¿Cuál es la escala más adecuada para poder entender ese fenómeno? ¿Ok? Ya, entonces, recapitulo acá. Tenemos, por ejemplo, la dependencia espacial y la heterogeneidad espacial. ¿Qué me interesa de estos dos conceptos? Es que los fenómenos están relacionados entre sí, pero los más cercanos están más relacionados y los fenómenos van cambiando, ¿no es cierto?, dependiendo de la unidad espacial o territorial que ellos van utilizando. ¿Ok? Por lo tanto, ¿no es cierto?, a partir de esto tenemos el concepto de proximidad, ¿no es cierto?, como variaciones locales para poder analizar, ¿no es cierto?, estos datos espaciales. ¿Ok? Ya. Bueno, entonces, aquí está el señor, ¿no es cierto?, que Tobler, el caballero Tobler, ¿no es cierto?, que establece este concepto así tan lindo de la geografía, la ley de la geografía, creo que es la única ley y la primera ley de la geografía, ya por eso lo tengo aquí como un poco tatuado, ¿no es cierto?, en el pecho, así como para decir, sí, tenemos una ley, ¿ya? Y por obviamente, ¿no es cierto?, a partir de esto yo puedo entender cómo se distribuye el ingreso, cómo se distribuye, por ejemplo, la escolaridad, cómo se distribuye la pobreza o cómo se distribuye la delincuencia. ¿Ya? O cómo se distribuye, ojo, una enfermedad determinada. También podemos agregar, ¿no es cierto?, como el COVID, cómo se distribuye el COVID. ¿Ya? Bien, entonces, si pasamos a la autocorrelación espacial, nosotros vamos a tener tres conceptos, ¿no es cierto?, tres resultados en esto. Recuerden, la correlación, si yo lo veo desde el punto de vista matemático, la correlación tiene tres posibles resultados, no son tres posibles resultados, perdón, tres sentidos, es decir, si es positivo, si es negativo o si es cero, ¿no es cierto? Entonces acá, si la autocorrelación es positiva, vamos a tener una clusterización. ¿Ya? Este va a ser el patrón, clúster. Si la autocorrelación, ¿no es cierto?, es negativa, vamos a tener un patrón disperso. Sin embargo, si el patrón, ¿no es cierto?, es cero, vamos a tener una ausencia de correlación entre los valores, ¿ya? Entonces, lo que nos interesa acá, estimadas y estimados, ¿no es cierto?, es más que te dé negativo, es qué pasa cuando me da positivo, porque lo que cuando me da positivo, yo voy a encontrar, ¿no es cierto?, un patrón que me va a determinar la clusterización, ¿no es cierto?, de esos elementos. ¿Ok? Ya. ¿Qué otro concepto importante en este fenómeno? El concepto de matrices de pesos espaciales, que en definitiva, ¿no es cierto?, recoge información, ¿ya? Pero recoge información de mis vecinos. Ah, entonces aquí hay un concepto también, ¿no es cierto?, de vecindad, de quiénes son mis vecinos, de contigüidad, que se le conoce más técnicamente, ¿ya? Pero mis vecinos pueden ser de primer orden, los que están al ladito mío, o de segundo orden, los que son vecinos de mis vecinos. Los vecinos de mis vecinos también son mis vecinos, pero en segunda derivada o en segunda línea, ¿ya? Por lo tanto, es que hay un concepto que está detrás, estimado y estimado. Aquí está el concepto de que el espacio es continuo. Es continuo. Porque si fuese discontinuo, esta cuestión no colapsa. Si hay discontinuidad, esto colapsa. Ah, entonces hay que definir también muy bien cuáles van a ser mis vecinos. Porque puede ser que yo esté en un límite territorial, ¿no es cierto?, que no tenga vecinos. ¿Ya? ¿Sí? Aquí alguien puso aquí algo. ¿En qué sentido Darwin se basa en las variables regionalizadas? Me interrumpen nomás, Darwin, no hay problema. Así que conversemos acá este tema. Te escucho, Darwin. Sí, exactamente, exactamente. ¿Ya? Pero aquí, Darwin, por lo menos acá, yo lo voy a situar, ¿no es cierto?, aquí en Santiago de Chile, también va a depender mucho de la escala. Mira, sitúate en Puente Alto. ¿Cuál es el vecino de Puente Alto?
el vecino hacia el este. La cordillera. Ah, soy de región. ¿De qué parte eres, Darwin? ¿Mm? Ya. Bueno, pensemos en esto, de que claro, esto va a funcionar en la medida que yo tengo vecinos, pues. ¿Ya? Si yo no tengo vecinos, entonces se va a empezar a complicar esta cuestión. Ahora, hay criterios, ¿no es cierto?, de elección de contigüidad, ya los vamos a revisar también, pero no siempre te va a funcionar para todos los casos. Y obviamente, dependiendo de el criterio de contigüidad que ustedes utilicen, es la solución o el resultado que nosotros vamos a llegar. Entonces aquí también hay un elemento, ¿no es cierto?, de criterio que nosotros tenemos que utilizar en tal sentido, ¿ya? O sea, al elemento espacial, al elemento temporal, ahora tengo que definir, ¿no es cierto?, la contigüidad para poder establecer esto. ¿Ya? Entonces, raya para la suma. La matriz de pesos espaciales recoge información. ¿Información de quién? De mis vecinos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo recojo información de mis vecinos? Entonces, ahora vemos, ¿no es cierto?, estos criterios, ¿cierto? Pero, ¿me pasé una? No me pasé. Allá. ¿Cómo encuentro, ¿no es cierto?, estos mis vecinos, ¿no es cierto? Un segundito que me molesta esto, aquí está, ya, ahí sí. ¿Ya? Entonces vamos a tener, ¿no es cierto?, una relación en términos de primer orden, segundo orden, ¿no es cierto?, orden integrado. Y eso ya es un modelo mucho más complejo. Pero en general nosotros vamos a utilizar, ¿no es cierto?, criterios de contiguidad de primer orden o hasta de segundo orden. ¿Ok? Segundo orden, en la medida que nosotros tengamos evidencia de que el fenómeno, ¿no es cierto?, hace este salto. Yo creo que la delincuencia sí. Yo creo que la delincuencia hace ese salto, ¿ya? El ejercicio que vamos a plantear, le voy a hacer un pequeño spoiler más adelante, es respecto a la migración. Y ahí obviamente voy a justificar por qué utilizo, ¿no es cierto?, el concepto de migración y por qué los resultados son consistentes, ¿ya? Bueno, entonces aquí vamos a tener, ¿no es cierto?, para poder determinar quiénes son mis vecinos, ¿no es cierto?, y quiénes son los vecinos de mis vecinos. Entonces, acuérdense de este concepto, ¿no es cierto? Ya, entonces hay varios criterios. Uno es el rock o torre, el alfil o reina, ¿ya? Y esto hace alusión, ¿no es cierto?, a los movimientos que tiene cada una de estas piezas del ajedrez dentro de un tablero, ¿ok? Si yo, por ejemplo, tengo un territorio donde aquí no tengo vecinos, entonces ciertamente voy a buscar o voy a asemejar o voy a asimilar un movimiento de torre. Si por el contrario es al revés, tengo en diagonal, ¿no es cierto?, estos movimientos, voy a asimilar un alfil. Pero si estoy hablando de una comuna central como Santiago, la comuna de Santiago, ¿no es cierto?, y quiero ver el impacto que tienen las comunas pericentrales a Santiago, entonces yo voy a utilizar, ¿no es cierto?, un concepto como el de reina, ¿ya? Así como en ciudades donde están divididos, ¿no es cierto?, por muchos comunas como la ciudad de Santiago, uno tiende a utilizar como este concepto. Si lo ven a una escala espacial mucho más pequeña, entonces a nivel de barrio, ¿no es cierto? Por ejemplo, uno también podría utilizar, ¿no es cierto?, este concepto porque efectivamente uno está rodeado, ¿no es cierto?, de aquellos vecinos. Entonces, entender lo siguiente acá, de que los vecinos son muy importantes y los vecinos de mis vecinos también son muy importantes para saber cómo afecta, ¿no es cierto?, cómo determina, ¿no es cierto?, esos hechos con los vecinos. O sea, cómo me afecta a mí el que en la comuna, ¿no es cierto?, vecina esté un fenómeno específico y la comuna vecina de la vecina, ¿no es cierto?, esté actuando el mismo fenómeno. ¿Ya? Bien. Entonces, los indicadores que nosotros generalmente vamos a establecer acá son indicadores, ¿no es cierto?, de autocorrelación que les vamos a llamar global y que les vamos también a llamar local. O sea, tenemos dos tipos de indicadores, ¿ya? El global, ¿no es cierto?, identifica y cuantifica patrones en el área de estudio completo, ¿ya? Es un indicador, como su nombre lo dice, global, ¿ok? Y por lo tanto, la respuesta acá va a ser dicotómica hasta una pregunta. ¿Existe o no autocorrelación espacial? ¿Ya? Aquí es simplemente dos resultados. ¿Existe o no autocorrelación espacial? ¿Sí o no? ¿Ya? Y si se dan cuenta ustedes, lo que se asemeja, ¿no es cierto?, es una distribución, ¿no es cierto?, gaussiana acá, ¿ya? Se asemeja, se aproxima a este tipo de distribución, ¿no es cierto?, en donde vamos a tener, ¿no es cierto?, patrones de dispersión, ¿no es cierto?, patrones de aleatorios, ¿no es cierto?, o bien patrones de clúster, ¿no es cierto? Aquí están, por ejemplo, y están los cortes que efectivamente usted ya conoce a los ciertos niveles de significancia para él. ¿Ok? ¿Qué me importa a mí aquí?
estimada y estimada, porque esto lo hace ARGY, lo vamos a ver en R, ¿no es cierto? Python también lo tiene instalado. Que existen dos medidas. La primera, ¿no es cierto?, es una global y que responde solamente a una pregunta. ¿Existe o no autocorrelación espacial? ¿Sí o no? ¿Ya? Bien. Después pasamos, ¿no es cierto?, a las medidas locales. ¿Ok? Y las medidas locales identifican elementos y sus relaciones con su vecino. Nuevamente, ¿no es cierto?, hace referencia, ¿no es cierto?, a la contigüidad. Y si mi vecino tiene el mismo comportamiento que yo, ya no son dos vecinos, ¿o no? Sino que empezamos a hablar de una clusterización. Si mi vecino, si mis dos vecinos, ¿no es cierto? Si mis vecinos que están rodeándome tienen el mismo comportamiento que tengo yo para un fenómeno específico, entonces ya estamos hablando, ¿no es cierto?, de que tenemos un clúster en tal sentido. ¿Ok? Ya. Entonces, lo interesante de las medidas locales acá es que voy a poder detectar, ¿no es cierto?, dónde hay clusterización, puntos calientes fríos, ¿no es cierto? ¿Ya? Dónde hay outliers y qué elementos son más similares en tal sentido. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes, acá nosotros vamos a tener las medidas de autocorrelación, ¿no es cierto? Y la global es sí o no, es dicotómica la respuesta, y después, ¿no es cierto?, tenemos las medidas locales que nos va a poder determinar efectivamente dónde hay clúster, dónde hay outlier y cuáles son los elementos más similares entre sí. ¿Ok? Disculpa, Cristian, Dime, cuando te refieres a outliers, ¿a qué se refiere eso? No lo entendí, puntos concepto. aislados, puntos, ¿no es cierto?, que está ahí. Perfecto, que no, ¿Ya? no tienen ninguna vinculación. Exactamente. Ya. ¿Mm? Y eso obviamente tiene una componente estadística que escapa a la X cantidad de desviaciones. ¿Ya? O sea, no tiene vecinos con el mismo comportamiento a ellos. Eso. Ya. Entonces, los indicadores de moral, ¿no es cierto? Vamos a tener el local, ¿no es cierto?, que identifica clúster, valor Z, que indica que clústeres son significativos. Aquí hacemos el mismo análisis estadístico tradicional, por decirlo así. El p-valor, que nos permite poder aceptar o rechazar la hipótesis nula, ¿no es cierto?, con ese valor de significancia. Pero lo más importante acá, yo creo que son las posibles aplicaciones, ¿cierto? Donde se encuentran las principales bolsas de pobreza, bolsones de pobreza, o más bien dicho, dónde se encuentran, por ejemplo, las zonas de más alto riesgo o de mayor incidencia, ¿no es cierto?, de crímenes en la ciudad, ¿ok? O que hay zonas de patrones con gastos anormales, excesivamente altos o bajos, ¿ya? O hay zonas con un nivel de diabetes inesperadamente alto. Bueno, pues ahí podemos ir generando, ¿no es cierto?, unas preguntas en tal sentido, ¿ya? Bien. Bueno, a partir de esto nosotros vamos a encontrar este diagramita, ¿no es cierto?, que le vamos a llamar high-high, es decir, que todos los valores son altos y que mis vecinos también tienen valores altos, ¿ya? High-high, primer cuadrante, que todas las características son altas para esas características, ¿no es cierto? Low-low, es decir, el paso contrario, ¿no es cierto?, que estas características son todas bajas en entornos bajos, ¿ya? Y aquí podemos encontrar estas dos situaciones. Low-high, es decir, características bajas dentro de un entorno alto. ¿Ok? Y aquí podemos encontrar al revés. High-low, es decir, característica alta dentro de un entorno bajo. Es decir, una comuna que tiene un alto índice de criminalidad, pero en su entorno, ¿no es cierto?, es muy bajo. O al revés, comuna, ¿no es cierto?, que tiene bajo índice de criminalidad, pero un entorno que es muy alto, o un barrio que es muy alto. Entonces, al final te permite poder hacer esas clasificaciones. ¿Ya? Bien. ¿Dudas, preguntas acá, chicos, chicas, estimadas? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Sí? Ya, súper. Ya. Erika, ¿no? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Muy rápido todo Sí, todo esto? perfecto. No, todo Todo perfecto. perfecto, Cristian. Muchas gracias. Ok. Ya. Entonces, vamos a nuestro ejercicio práctico. ¿Ya? Vamos a nuestro ejercicio práctico. ¿Ok? Contexto del ejercicio. El fenómeno de la migración en Santiago se caracteriza por la concentración de comunidades migrantes en determinadas áreas de la ciudad, influenciado por factores económicos, oportunidades laborales, accesibilidad de servicios y redes sociales de apoyo. Generalmente los migrantes se establecen en sectores donde los costos de vivienda son relativamente bajos, eso es generalizado, obviamente, y donde ya existen comunidades de apoyo, las redes de contacto, muy importante, como en zonas periféricas o de densidad urbana. ¿Ya? Esto ha generado transformación en la estructura espacial de la ciudad, afectando la distribución demográfica
y los servicios públicos locales, creando retos y oportunidades para la planificación urbana. ¿Ok? Ya, entonces, este ejercicio que vamos a hacer acá, ¿no es cierto?, responde a esto. ¿En dónde se está localizando, ¿no es cierto?, la población migrante? ¿Ya? Y efectivamente, la población migrante, uno ya tiene como una idea, ¿no es cierto? Al menos en Santiago tiene una idea de dónde se localiza. Se localiza en el centro de Santiago, se localiza, ¿no es cierto?, en el sector de Estación Central, o se localiza también en el sector sur de la comuna de Santiago, ¿ya? Pero un tipo de migrante, o más bien dicho, tipos de nacionalidades de migrantes. Es decir, también si uno empieza a escarbar, ¿no es cierto?, por cuál es su nacionalidad, se va a dar cuenta que también tiene una diferenciación en la localización, ¿ya? Bueno, les digo, los migrantes, por ejemplo, haitianos, están en las periferias, o los pocos que van quedando se iban a las periferias, porque sus redes de contacto son mucho, mucho, mucho más baja que los otros tipos de migrantes. En cambio, la migración venezolana, la primera ola que yo siempre les llamo, se instaló, ¿no es cierto?, en el sector de Santa Isabel porque tenían mucho más recursos para poder acceder, ¿no es cierto?, a ese entorno. ¿Ok? Disculpa, Entonces, Cristian, dime. hablando del mismo fenómeno de migración venezolana, en el caso del norte del país se concentraron principalmente en la región de Tarapacá, ¿cierto? Entiendo que sí, pero antes había Ya, llegado la colombiana a Antofagasta, por la Antofagasta, sí, porque minería, ahí hay una... Sí. por la minería. Sí. Sí, está lleno, sí, efectivamente, pero era por la minería, exactamente, buscando nuevas oportunidades, ¿no es cierto?, de trabajo. Y hay algunos que también migraron hacia el sur, por ejemplo, a Magallanes, pero sobre todo los que tenían una especialización específica que era, espérate, que era asociada al petróleo. Ojo, era asociada al petróleo, que es una carrera que ellos tienen muy específico que está siempre asociada al petróleo, ¿ya? Entonces se fueron para esa zona. Sí, efectivamente, en el norte, no recuerdo el nombre, pero a ver, si yo hoy voy a Cerro Moreno, hacia el aeropuerto, están hacia arriba, ¿no es cierto? Yo no conozco los nombres, no los recuerdo, pero es así. Si tú vas desde Antofagasta hacia el norte, hacia Cerro Moreno, están arriba, ¿no es cierto? Vale City. Buen nombre. Pero ahí está, ¿no es cierto?, la población. ¿Ya? Pero tiene una estructura, tiene una lógica de localización. Mi punto está acá, es que tiene una lógica de localización. ¿Ya? Yo viví 3 años en España, en Madrid específicamente, y los migrantes tienen lógica de localización. Pues si uno se localiza, ¿no es cierto?, bajo ciertas lógicas. Y obviamente se apoya con las redes, ¿no es cierto?, que uno tiene. Y ojo, no es solamente estoy hablando de los migrantes internacionales, ¿no es cierto?, sino que desde el campo hacia la ciudad tienen el mismo comportamiento, si no es distinto. Si no es distinto, o sea, las personas que salen del campo se van a ciudades intermedias o bien a la urbe, ¿no es cierto?, más grande, a la metrópoli. ¿Para qué? Para poder mejorar su bienestar social, su bienestar de vida, su calidad de vida, ¿no es cierto? Y después cuando se instala empiezan a llegar los hermanos, los parientes, los primos, pero siempre alrededor de ahí. Entonces, no es muy distinta la forma en que se da, ¿no es cierto?, la- las migraciones, ¿ya? Los chinos también, ojo, también tienen el mismo patrón de comportamiento, ¿ya? Bueno, ahí podríamos hablar un poquito más de ese tema, ¿ok? Ya, entonces, bueno, yo aquí quiero mostrarles algo, estimadas y estimados. Voy a dejar de compartir aquí. Ya, ahí sí. Ya, y este es el ejemplo que yo les quiero, quiero hacer con ustedes, ¿ya? Está escrito, o sea, yo lo hice, ya lo publiqué en RPAPS, ¿no es cierto? Ahí está el código. De hecho, en la presentación ahí aparece, ¿no es cierto?, el link, el enlace. Se los voy a Eso, mandar por favor, por chat. para poder acceder al link. Ahí está. Ahí se los mandé Gracias. por link, ¿ya? Está en LinkedIn también, todo este tema. Y bueno, vamos a hacer un poquito de exploración rápida y después lo ejecutamos en código, ¿les parece? ¿Ya? Ya. Bueno, aquí está la explicación, un poquito, ¿no es cierto?, qué es lo que hace cada uno de los elementos, ya las fórmulas, ¿no es cierto?, que no me quise detener en la fórmula porque encuentro que no tiene mucho sentido. Y ojo acá que no solamente existen los índices de Moran, sino que también existen otros tipos de índices. Las interpretaciones tienden a ser similares, ¿no es cierto?, al índice local de Moran, ya, pero existen otros, el de Geray, Getis-Or, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y aquí, ¿no es cierto?, parto con la librería GDato. Vamos a utilizar, ¿no es cierto?, la librería SPData o
Spatial Data, ¿ya? La librería SF, que desde mi punto de vista es una de las mejores librerías para generar gráficos o cartografías en R, Simple Feature, que en el fondo deja atrás a la librería SP, ¿ya? Simple Feature es de Pevesma, ¿ya? Una persona que escribe mucho en R, ¿no es cierto? Que tiene libros. Yo me traje el último libro que se llama Spatial Data Science en R, with R, y es un muy buen libro, ¿no es cierto? Y que obviamente está fundado en esta librería SF, ¿ya? Librería MapView, MapView desde mi punto de vista, ¿no es cierto? Para hacer estos mapitas muy lindos Ujú. que son estos, que son mapitas, ¿no es cierto? Que son dinámicos, a mí me encanta. No sé si se dan cuenta. Ya es, bueno, esto lo vamos Sí. a hacer en un ratito más, así que no se me adelante. Pero además, miren, yo puedo utilizar acá las capas base, los mapas base, ¿no es cierto? Puedo dar, esto le puedo poner negro, OpenStreetMap, OpenTrueMap, no sé, puedo jugar con todo eso. Y a mí me encanta esta cuestión. Ya, y puedo hacer dinámico, hacer un zoom, nada, en el fondo, bueno, vamos a hacerlo un ratito más, ¿ya? Pero obviamente aquí están los códigos, así que tampoco es tan terrible y está explicado el código, ¿ok? Ya. Bueno, y después obviamente vamos a trabajar, ¿no es cierto? Porque hay que hacer efectivamente un análisis en términos de los valores de calidad de todo esto, ¿ya? Aquí está, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama esto? Un gráfico de dispersión, ¿no es cierto? Para el índice moral con una recta regresión. Ciertamente las unidades que nosotros vamos a trabajar van a ser unidades desde el punto de vista de las zonas censales, por lo tanto se ve un poco saturado, pero en el fondo, bueno, es lo que hay, ¿no es cierto? Ya vamos a calcular los valores de Morán aquí, y aquí vamos a tener, ¿no es cierto?, cuatro cartografías que se ven un poquito por la escala, pero se ven efectivamente, ¿no es cierto?, el valor de la tasa, ¿no es cierto?, cómo se mapean las tasas, ya los indicadores de Morán, ¿no es cierto?, que están justamente acá, ya los valores, ¿ok? El puntaje Z, que el puntaje Z me permite poder, ¿no es cierto?, determinar, eh, aceptar o rechazar la hipótesis, ¿no es cierto?, y obviamente los p-valores, ¿ok? Y vamos a terminar con esto, con estos valores, ¿no es cierto?, donde hay autocorrelación negativa, ausencia de autocorrelación, ¿ya? Para esto, para generar, ¿no es cierto?, los clústeres. Y fíjense ustedes qué es lo que tengo acá. Zonas alta-alta, que está justamente acá, y zonas, ¿no es cierto?, baja-baja, que está justamente acá, ¿ya? Entonces, vamos a terminar con esto, un poquito, ¿no es cierto?, la explicación en este taller, ¿ya? Bien, partamos chicos, ¿les parece? No tomemos recreo, así avanzamos en esta parte y después lo dejamos unos minutitos, ¿no es cierto?, para discusión, para conversar y qué les pareció el taller. Sí, alguien quiere reproducirlo al mismo tiempo, ¿no? ¿Quiere ir reproduciéndolo al mismo tiempo, chicos, o no? Sí, podríamos tener abierto R, pero yo como no soy tan experto, me gustaría mejor la explicación. Ya, súper. Pero ya entiendo Entonces, un poco la lógica de las librerías. ya, espérame, yo les voy a mandar escritorio, dame un segundito, por favor. Esto está justamente, porque les voy a mandar el archivo, porque para que lo tengan y lo repliquen después, ¿ya? Entonces, denme un segundito, por favor. Escritorio. Tengo tantas cosas. ¿Por qué no lo toma? Escritorio. Mientras lo busca Cristian, ¿esto lo publicaste en un paper? No lo ¿Estos publiqué aquí en el resultados? repaf. ¿No? No, no, nunca lo he publicado en un Ah, paper, no. está No. interesante porque no he visto de temas migratorios, así como un análisis espacial debe haber, obviamente, pero desconocía que existiera algo así. Aquí está. Sí, sí, efectivamente, esto yo lo hago en un curso, y ahora como que lo enseñé en un curso de R, ¿no es cierto? Y bueno, pero antes lo había publicado, ya ahí se está yendo, ya ahí tiene que bajar, está comprimido en las capas para que ustedes lo puedan descargar. Y tengo como, tengo un análisis de clase, tengo como otras cositas acá, pero en definitiva este me gustó más por el gráfico dinámico, más que todo. Ya que me gustó cómo quedó. Bueno, vamos acá, chicos. Ya, ¿ven el R o no? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a trabajar en esta línea.
Ya, como ustedes saben, ¿no es cierto? Vamos a cargar estas tres librerías, SPData, SF, MapView, ¿ya? SPData es la dependencia espacial, SF Simple Feature y MapView, ¿no es cierto? La librería que te permite hacer gráficos en dimensiones, ¿ya? Voy a cargar, ¿no es cierto? La capa, ¿ya? Este es un archivo shapefile. Para los que no están acostumbrados, los archivos shapefile tienen muchos más archivos, por eso se manda una carpeta, ¿ok? Y en definitiva, lo que yo voy a trabajar es a una unidad prácticamente barrial que se conoce como zona censal. Digo prácticamente porque no es coincidente, pero se asemeja un poco a los barrios, ¿ya? Se asemeja un poco a los barrios. Entonces, esta capa, ¿no es cierto?, trae información del censo, por lo tanto, está actualizada hasta el 2017. Los procesos migratorios posteriores no está capturada en esta capa por la información que contrae, ¿ya? Porque contiene. ¿Estamos? Así que bajo esa premisa lo vamos a hacer acá, ¿ya? Bueno, como toda capa, ¿no es cierto?, es importante saber el CRS, ¿no es cierto?, el sistema de referencia, ¿ya? O le asignamos, ¿no es cierto?, un sistema de referencia 4326 que es el universal, ¿ok? Así que ahí le asignamos. Y ahora aplico, ¿no es cierto?, este código. Ahí está comentado, que es el mismo comentario que está en la página, así que no se preocupen por ello, ¿ok? MapView trabaja con dos argumentos, ¿no es cierto? Map, que hace referencia, ¿no es cierto?, al nombre de la capa, que se llama map, y zcall, ¿no es cierto?, que es la variable que nosotros vamos a graficar, que en este caso es inmigrante, ¿ok? Si lo ejecuto, ¿no es cierto? Te va en el viewer, ¿no es cierto? En viewer, te va a quedar, ¿no es cierto?, esta expresión y ahí uno puede hacer también, ¿no es cierto?, zoom o no, ¿ok? Ahora, lo que usted acaba ¿cómo se llama esto?, de mapear en tal sentido es el número de migrantes ¿no es cierto?, por unidad de zona censal, cantidad de migrantes por unidad de zona censal, ¿ya? Dime. Cristian, Sí, disculpa. dime. ¿Esto se puede hacer, se puede mapear en cualquier región del país? ¿Por cualquier región del país? Sí, ¿Sí? sí, sí. Ya, perfecto. Sí, lo Ya, puede hacer cualquiera. Sí, sí, sí. Salvo esto creo que está a nivel de región metropolitana, ¿ya? O sea, por la ya, 1865. Habrías que conseguirte, o tendrías que conseguirte la cartografía, ¿no es cierto? O el shapefile de esa región que tú quieres mapear. ¿Ok? ya. ¿Eso está disponible así como en librería? Así como la tiene no No, sé quién. estos son No, datos ya. censales. Tienes que Ah, bajarlos perfecto, ya. del INE. Tienes que descargarlos del Ya, INE. ¿Ya? ya. Ahora, si no vienen, bueno, ya un poco más técnico, si no viene uno descarga el Excel, no se puede hacer un join y puede generar esta geometría. Porque lo importante, Alejandro, a ver, no fui muy enfático en esto, pero cuando tú trabajas con capa, ¿no es cierto? Con capa, ¿ya? Voy a, voy a hacer un viewer acá, ahí está, ya. Entonces tú tienes información, ¿no es cierto? Tienes información de la región, nombre de la región, pero lo más importante para que se pueda visualizar es este concepto, el concepto de geometría. ¿Ya? Las capas, en general, la información geográfica de esta naturaleza, ¿no es cierto?, se divide en modelo vectorial y modelo de raster. Y este es un modelo vectorial. Un modelo vectorial, ¿no es cierto?, es que todas las características espaciales, ¿no es cierto?, geográficas, se pueden determinar mediante un punto, una línea o un polígono. ¿Ya? Entonces aquí lo que yo tengo acá es un polígono que se llama zona censal. Y por lo tanto, en este sentido, ¿no es cierto?, y ahí alguien lo puso. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, yo tengo un polígono en esta cuestión, ¿ok? Y eso es lo que te permite poder hacer la figura, ¿ya? No es cualquier tipo de archivo, sino que un archivo muy específico, ¿ok? Ya, vamos acá. Entonces, ya, lo que yo creo acá, ¿no es cierto?, conveniente es estandarizar un poco esta variable diciendo lo siguiente como, o calculando una tasa, es decir, tengo el número de inmigrantes partido por las personas. ¿Por qué? Porque en el fondo unidades territoriales más grandes potencia o probablemente, ¿no es cierto?, pueda tener más gente, pero pero es porque es más grande, ¿no es cierto? Entonces con esto tú lo corriges diciendo, bueno, si hay más personas, ¿no es cierto?, potencialmente hay más migrantes. Ya, es una forma de poder hacerlo. Alguien podrá tener otra forma de poder corregir este tema. Esta es la forma que a mí se me ocurrió en su momento. ¿Ya? Entonces lo ejecuto y nuevamente, ¿no es cierto?, aquí lo que yo hago es simplemente porque van a haber áreas que no hay información, ¿no es cierto?, y te va a quedar como nulo, ¿ya?
Entonces aquí yo lo corrijo. Entonces, para esos sectores nulos, yo lo dejo en cero. ¿Por qué esto es muy importante, estimada y estimado? Porque más adelante, recuerden ustedes que una de las hipótesis es que el espacio es continuo. ¿Te acuerdas? Y no necesariamente la geometría te va a acompañar en eso. Entonces, es muy importante asignar esto. ¿Ya? Bueno, lo voy a hacer acá y ahora mapeo, ¿no es cierto?, la tasa. ¿Ok? Y aquí está la tasa, y lo que podemos encontrar, ¿no es cierto?, es que justamente en el sector céntrico, ¿no es cierto?, hay mayor presencia de migrantes hacia las comunas pericentrales. Y un poco sigue la lógica de lo que uno espera, ¿no es cierto?, de que hay una mayor concentración, ¿no es cierto?, de población migrante justamente en el centro de la ciudad de Santiago, ¿ya? Por diversas razones. Por acá a lo mejor podrán estar los venezolanos, por acá podrán estar, ¿no es cierto?, los de origen colombiano, pero por acá pueden estar a lo mejor personas de origen colombianos, peruanos, ¿no es cierto? U otra, el que es el sector de estación central, ¿ya? Que más o menos sigue la lógica de lo que nosotros tenemos, ¿ok? Ya, entonces ahora vamos a partir de la librería SPD, ¿no es cierto? Vamos a calcular la matriz de pesos espaciales. Y la matriz de pesos espaciales, recuerden ustedes que en definitiva captura información de mis vecinos, la contigüidad que yo le llamaba, ¿ya? Entonces vamos a utilizar el concepto de contigüidad tipo queen, ¿no es cierto? Reina, que es el que generalmente uno utiliza. No obstante, existen otros, roca, alfil, etcétera, etcétera, para poder establecer esto, ¿ya? Y aquí es donde nosotros calculamos la matriz de pesos espaciales, esta W, W. Y el cero punto policy es para que considere, más bien dicho, para que aquellas zonas donde no hay elementos, ¿no es cierto?, también los considere dentro del cálculo y genere un error en términos del algoritmo. ¿Ok? Ya, dicho esto, ¿no es cierto? Aquí vamos a calcular, ¿no es cierto?, el Moran.test, ¿ya? Del paquete CPD. Vamos a ejecutarlo acá. Y aquí hacemos el primer análisis. ¿Se acuerdan? Tenemos que la autocorrelación puede ser positiva, negativa o cero, ¿o no? Y aquí me dicen que el índice de Moran es de 0,80. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos acá? ¿Qué tipo de autocorrelación tenemos acá? Autocorrelación del tipo positiva, ¿no es Positiva. cierto? ¿Y qué significa la autocorrelación positiva? Que la tendencia es a tener una clusterización, ¿ya? Ya, es la tendencia, todavía no lo calculamos, ¿no es cierto?, con los locales, pero sí al menos en términos globales, sí efectivamente, ¿no es cierto?, tenemos una tendencia a eso. Es positiva, pero además es estadísticamente significativa. Fíjense el p-valor, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos. ¿Ya? Ya, entonces vamos a generar, ¿no es cierto?, el estimates, el statistic y el p-value, ¿ya? Para que voy a ejecutar esto rápido porque creo que ustedes lo que quieren ver, ¿no es cierto?, es el histograma, que aquí está, ¿ya? Y en el fondo lo que hace es cómo se va distribuyendo, ¿no es cierto?, el Moran, y aquí está, ¿no es cierto?, la línea con los valores del estadístico de Moran, ¿ya? Entonces, en el fondo, para que comprueben que efectivamente existen, ¿no es cierto?, estos elementos del p-valor, que si se diferencia o no respecto a la distribución que ustedes están teniendo, ¿ya? Bueno, el Moran Plots, ese grafiquito feo que da con mucha densidad de elementos, ahí está. Lamentablemente, como tiene muchas, como te dijera, como tiene muchas unidades, ¿no es cierto? Bueno, se ve así desaturado, no se ve muy bien, pero bueno, si tienen menos, se va a ver un poco mejor, pero efectivamente se ve esa tendencia a lo positivo, ¿o no? Por lo menos. Ya. Y después viene el local Moran, ¿no es cierto? Ahí está, y aquí están los valores, ¿no es cierto?, de el local Moran. Y aquí vamos a graficar esto, ¿no es cierto? Entonces voy a utilizar la librería Tmap y voy a correr este abajo, ¿ya? Porque esto es puro, puro código, ¿no es cierto? Y lo único que hace es simplemente mostrar estos elementos, ¿ya? Lo voy a utilizar aquí. Ah, creo que me pasé en una. Bueno, a ver, me pasé en varios. Me está graficando, pero un segundito.
Ya, una cosita, el Time Arrange P1, P2, P3, P4 es que te permite que en un objeto te muestre, ¿no es cierto?, los cuatro elementos, ¿ya? Entonces yo creo que me pasé en un pueblo acá, pero si me devuelvo, no me deja de... Sí, aquí está. Entonces, por ejemplo, hasta aquí, hasta la línea 179, ¿no es cierto? Te va a permitir poder mapear, ¿no es cierto?, la tasa, el local Moran y el Z-score, el p-value, efectivamente. Y lo que único que hice acá, ¿no es cierto?, fue construir, ¿no es cierto?, los gráficos, pero en la range, lo que estoy haciendo es simplemente que en una salida te coloque, ¿no es cierto?, los cuatro gráficos, ¿ya? P1, P2, P3, P4, ¿ok? Ya. Y después, ¿no es cierto?, viene acá. Y aquí, ¿no es cierto?, calculamos las autocorrelaciones negativas, ausencia de autocorrelación y autocorrelación positiva. Entonces, fíjense, voy a hacer un zoom aquí, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes que la autocorrelación positiva está en rojito aquí, que es este sector, ¿te das cuenta? Y bueno, y lo que estamos diciendo acá es que estos sectores, ¿no es cierto?, están rodeados de, eso es un clúster, más bien dicho, perdón, es un clúster, ¿o no? Porque aquí se empiezan a concentrar significativamente la mayor cantidad de personas migrantes. Ojo, aquí no estamos haciendo un análisis por origen de migrantes. Estos datos no tienen cuál es el origen. Sería mucho más entretenido, o sea, más lindo el análisis, ¿no es cierto?, si pudiésemos poder determinar cuál es su origen, porque así podemos encontrar localizaciones espaciales más específicas por origen, ¿ya? Aquí solamente te dicen cuántos migrantes hay, nada más en esa unidad territorial, ¿ok? Entonces, bueno, es lo que podemos hacer en tal sentido. Pero se ve específicamente que en el sector céntrico, sector, ¿no es cierto?, de Recoleta, sector de Independencia, sector de Estación Central, sector de San Joaquín, Pedro Aguirre Cerda, y un pequeño, ¿no es cierto?, camino hacia el sector de Providencia, hay un sector, ¿no es cierto?, que está con mayor presencia de población migrante, ¿ya? Al menos con esta cartografía o con estos datos que nosotros tenemos acá, ¿ok? Ya. Entonces, vamos acá, donde nos quedamos, hasta aquí, ¿ya? Podemos graficar, ¿no es cierto?, los local mora. Voy a graficar esto, ¿ya? A ver. Y aquí están los valores, ¿no es cierto? Y aquí está, efectivamente, nuevamente este gráfico que definitivamente, o sea, lo que hace simplemente es recalcar que aquí nosotros tenemos una relación positiva en tal sentido, ¿ya? Bueno, vamos acá. Vamos a ejecutar aquí. Y vamos a terminar, ¿no es cierto?, ejecutando todos estos valores que tenemos acá. Ahí, los cuadrantes, ¿no es cierto? Esto es para armar el mapa, ¿ya? Y finalmente creamos la cartografía final, esa que yo les mostré, ¿no es cierto?, en donde veamos las zonas, ¿no es cierto? ¿No lo hizo? Oh, ahí está. Esa que no lo había hecho. Que tenemos, ¿no es cierto?, los clusters. Espera un segundito. Espera un segundito que lo abrí, entonces que se cargue un poquito la imagen. Ya, ahí está. Entonces, bueno, un poquito de lo que estábamos conversando, ¿no es cierto? Tenemos zonas rodeadas de altas zonas de concentración migrante. Esto yo creo que nos hace un poco sentido, ¿no es cierto? En definitiva, tenemos que justamente acá se están ubicando, ¿no es cierto?, estos niveles a las personas. Fíjense ustedes que aquí hay un sector que es low high, y es claramente que hay poquitos migrantes, pero rodeados, ¿no es cierto?, de zonas de alto migrante, ¿no es cierto? Habría que ver qué manzana es esa específicamente, ¿no es cierto? Habría que echarle un vistazo, ¿ya? Y por acá, ¿no es cierto?, tenemos zonas de baja concentración migrante rodeadas de bajo concentración migrante, ¿ya? Justamente acá en el sector de La Pintana, sector, ¿no es cierto?, más hacia el sur de Santiago, ¿ya? Aquí probablemente, y esta es una hipótesis, no tengo orígenes, pero probablemente sea de un origen, ¿no es cierto?, un poco diferente a las personas que se ubican justamente acá, ¿ya? Recuerden que yo les dije que los migrantes, ¿no es cierto?, haitianos, que vamos quedando muy poquito en Santiago, se concentraban, ¿no es cierto?, en los sectores más periféricos, a diferencia de otros tipos de migrantes. Entonces, poder saber el origen, insisto, con esto un poquito nos podría ayudar a poder entender, ¿no es cierto?, ayudar a poder entender dónde se localizan, ¿no es cierto?,
esta población, ¿no es cierto?, cuáles son las localizaciones, ¿no es cierto?, más específicas que tienen ellos. ¿Ya? Bueno, les pasé el archivo para que ustedes puedan replicar, ¿no es cierto?, el ejercicio. Tienen, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, el enlace donde están los códigos, ¿no es cierto?, ya establecidos. ¿Ah? Ahí sí que pueden hacerlo o replicar el ejercicio tal cual como se hizo acá. ¿Ya? Bueno, para ir cerrando, ¿no es cierto?, este taller, ya, para no quitarles más el tiempo a ustedes, denme un segundito aquí. Yo creo que desde mi punto de vista, ¿no es cierto?, ya como conclusión en preguntas finales, ¿no es cierto? Eh, desde mi punto de vista, la autocorrelación es una muy bonita herramienta. O sea, es una perfecta herramienta, no sé si perfecta, pero retiro la palabra, pero es una herramienta que nos permite poder entender cómo los fenómenos se van distribuyendo, ¿no es cierto?, dentro de un espacio geográfico, ¿ok? Y por lo tanto, aquí hay conceptos que hay que predefinir o definir, ¿no es cierto?, en términos de la escala, espacio-tiempo, eso es muy fundamental, insisto en esto, pero también a partir de la escala también te va a definir cuáles van a ser las vecindades, cuáles van a ser los vecinos de nosotros y obviamente cuáles van a ser los vecinos de los vecinos, pero para eso necesito comprender un poco cómo se comporta este fenómeno, ¿no es cierto?, en un espacio geográfico, ¿ya? Desde esta técnica, ustedes ahora podemos comprender que los fenómenos, ¿no es cierto?, tienen cierta dependencia espacial. Esa es la primera cuestión. Pero segundo, que estos fenómenos se comportan de forma diferenciada en el espacio. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, es una técnica que, a diferencia de las técnicas tradicionales, nos permiten poder capturar información espacial y poder determinar que efectivamente, ¿no es cierto?, estas variables tienen un comportamiento diferenciado en respecto, ¿no es cierto?, de las otras técnicas que se asumen que el comportamiento, ¿no es cierto?, es homogéneo, pero que también, ¿no es cierto?, el comportamiento es independiente, ¿ya? Por lo tanto, estas técnicas sí efectivamente capturan esa componente espacial, ¿no es cierto?, que determina, ¿no es cierto?, el comportamiento de los fenómenos, ¿ya? Y para finalizar, preguntas que a mí se me surgieron, quizás a ustedes les van a surgir otras preguntas, ¿ya? Bueno, ¿qué importancia, ¿no es cierto?, o qué implicancia podría tener la autocorrelación espacial en el análisis de problemas sociales como la distribución de la pobreza o el acceso a la educación? ¿Cómo podría afectar la falta de consideración de la heterogeneidad espacial los resultados de un modelo de regresión? ¿O cuáles son los métodos que podríamos usar para diferenciar entre un patrón que es producto de una dependencia espacial y uno causado por otros factores? Y esa pregunta es muy interesante porque es muy difícil poder responderla. Por eso es interesante, ¿ya? Al menos con los elementos que nosotros tenemos. ¿O de qué manera los modelos de autocorrelación espacial podrían mejorar la planificación urbana y la toma de decisiones en políticas? Yo creo que es una pregunta más amplia, un poco, ¿no es cierto? Al comienzo ustedes, tanto Alejandro como Erika, ¿no es cierto?, lo plantearon en términos de políticas públicas, ¿ya? Entonces, bueno, yo aquí dejo 4 preguntas planteadas, quizás ustedes tengan otras más que podríamos incluir en este tema, pero al final del día yo creo que concordamos de que es una técnica que es novedosa, que es útil y que nos permite poder entender y comprender fenómenos espaciales de una mejor forma, ¿ya? Bueno, muchas gracias por haberme escuchado, pero no haberlos aburrido en tal Todo sentido. lo Yo no sé contrario. si hay algunos comentarios finales, ¿no es cierto?, Sí. para ir cerrando, ¿no es cierto?, esta presentación. Cristian, bueno, solo agradecer, yo la verdad que desconocía todos estos conceptos y ya poder entenderlos de la manera que lo explicaste es tan fácil, son muy interesantes. Me parece que estos son los temas que hay que empezar a preocuparse. La geografía está cobrando cada vez más importancia. Yo lo veo, como decía al principio, en mi carrera, en mi trabajo profesional, pero además porque hoy día hay fenómenos bien particulares, no solo en la migración. Estaba pensando mientras tú hacías ese análisis de tu trabajo, el tema de, por ejemplo, las tomas, que son las tomas de terrenos, que hoy día es un fenómeno también en particular, porque por eso yo preguntaba tanto por la región de Tarapacá. Yo estoy haciendo una investigación sobre el tren de Aragua, sobre la instalación de esa organización criminal en la región de Tarapacá, en Iquique en particular, y en Altos Pisos, que hay una toma muy grande arriba, de 100 hectáreas aproximadamente. Gran parte de esa administración de esa toma es por parte de una organización criminal. Es bien loco lo que estoy diciendo, pero ya no es con la lógica social que tenían las tomas, no sé, de Peñalolén o otras, no, hoy día las de Santiago, las de de otras regiones del país tienen una lógica más de mercado, de negocio, como un ámbito de negocio de organizaciones criminales.
Y esto la geografía lo podría representar, pero de una manera muy, muy interesante. Así que muy agradecido, Cristian, y la gente ahí, con Gonzalo también muy agradecido del espacio que nos dieron para hacer este taller. Gracias, Alejandro, por tus palabras. Sí, efectivamente, la lógica que ocupan estas organizaciones, ¿no es cierto?, es una lógica muy capitalista y hay que entenderlo de esa forma. Entonces, sí, efectivamente, y buscan protección y si se dan cuenta, van a buscar sectores donde puedan escapar rápidamente, tienen toda una localización. Utilizan la geografía para sus fines, pero de una forma bastante buena, desde mi punto de vista. Así que bueno. Espero que te vaya bien con tu investigación y es muy interesante también analizarla desde esa mirada. Así que muchas gracias. No sé si hay alguien más. Yo, Cristian, al igual que Alejandro, pues agradecerte el tiempo que tienes para ofrecernos este taller. La verdad es que me gustaría replicar lo que nos compartiste, claro, aplicado a la data de México. No sé si hubiera oportunidad de que revisaras en algún momento el código que en mi caso genere para que le puedas echar un ojo. Perfecto. ¿Me lo haces llegar, por favor? Claro, digo, el correo no tengo tu correo, pero si me lo puedes compartir igual Ahí por el está, chat. mira, ahí está bajito. Ah, es que se tapa con el banner de la pantalla, entonces Lo no lo escribo veo. acá, lo escribo por chat. Dame Gracias, un segundito. muchas gracias, Cristian. Ahí está. No sé si alguien más. Perdón, es que se le escribí solamente a Ricardo. Esperen, a todos. Ahí está. Ahí creo que se los pasé a todos. Ya. No sé si hay alguien Gracias. más, ¿no? Bueno, yo los dejo Cristian, hasta. Dime, Gonzalo. para ir cerrando, quisiera invitar a todos los asistentes al taller que puedan visitar la página de Spatial Lab. Se la acabo de compartir en el chat donde pueden ver la oferta de cursos que tenemos y los talleres quedan guardados también. Este también va a quedar guardado en la plataforma y todos los talleres que hemos hecho. Y pueden revisar toda la cartelera de cursos que tenemos y inscribirse, por favor. Sí, este taller, ¿no es cierto?, va a quedar en el canal en YouTube, así que los invito también a que se Súper. suscriban, porque ahí efectivamente van a tener siempre actualizaciones respecto de las cosas que se están subiendo, ¿ya? Así que nosotros los vamos a disponibilizar, no sé, en el transcurso de esta semana, hasta el viernes va a estar Disculpa, arriba. la última consulta, Gonzalo y Cristian. ¿Y este no se puede transformar en una especie como de curso, quizás? No estamos pensando, Gonzalo. Ya, eso. Estamos en eso, Sí. Alejandro, estamos en eso. Ya, Ahí bien, estamos. porque yo voy a tomar el de Bastián también, el que me parece muy interesante también, que tiene con aplicaciones de R, que yo estoy entrando recién al mundo herriano y me ha parecido fantástico. No, nunca había pensado que había tanta comunidad analizando y utilizando esta herramienta tan potente. De verdad que quedo Dale, perfecto. sorprendido. Sí, así que felicitaciones y bueno, y Cristian, nuevamente reiterarte tu agradecimiento. De verdad que llegué a un conocimiento que jamás me imaginé que iba a poder alcanzar de estos conceptos. Ok, Así que gracias gracias. Alejandro. Gracias Alejandro. Bien, no sé si hay alguien más, Lindsay, Darwin, Claudio, Felipe, Ricardo, ¿no? Bueno, yo me despido. Un placer haberlos tenido acá en este taller. Muchas gracias. Muchas gracias Chao, que por estén muy bien. todo y nos estamos viendo en alguna otra oportunidad. ¿Ya? Que estén muy bien. Muchas Muchas gracias. gracias. Buen descanso. Igual. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.